de que se va a dar. Esto no es una promesa que plantea probabilidad, no. Esto es que ya Dios lo pensó. Y pensarlo es hacerlo. Por esto Pablo entonces dice, por esto yo oro. Efesios capítulo 1, vamos al capítulo 1. Dice, por esto yo oro. Y oro con un propósito y oro con una particularidad. Y el propósito y la particularidad por la que yo oro es para que Dios dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, a fin de que los creyentes puedan entender la dimensión de la esperanza a la que hemos sido llamados. O sea, cuando Pablo ve el regalo que se nos va a dar, cuando Pablo ve la profundidad de la gracia de Dios para beneficiar a los creyentes, Pablo dice, yo oro a Dios para que el mismo entendimiento y la misma sabiduría que se me ha dado para comprender, los creyentes también puedan comprender. ¿Por qué razón? Porque de nada nos sirve tener sistemas electrónicos si no los sabemos usar. ¿Verdad? Digo, el chico que está sentado aquí y no perdonan a nadie. De nada nos sirve. De nada nos sirve. O sea, ¿para qué yo quiero un sistema electrónico si yo no lo sé prender? Si yo no sé trabajar con él. Entonces, el gran problema que tenemos los creyentes es que tenemos una revelación de Dios exquisita y nos quedamos en las nimiedades y en las tonterías. Y traducimos lo excelso de Dios, traducimos lo majestuoso de Dios por tonterías aquí en la tierra. Y nos amarramos a todas las promesas de Dios para que todas las promesas de Dios se hagan realidad en nuestra vida aquí en la tierra. Y no nos damos cuenta que todas las promesas de Dios, que en Él son sí y en Él son amén, no están vinculadas a nuestra vida para nuestro peregrinar en la tierra. Están vinculadas en nuestra vida para la eternidad. Entonces, cuando Pablo ve esa gran computadora de Dios, dice, ay Dios mío, yo oro a ti para que los cristianos la sepan usar, porque de nada les va a servir que ellos tengan tanta gracia si no saben darle el uso apropiado a esa gracia. A mí me parece que eso es exquisito, ¿sabes? Difícil. Cuando uno maneja esta carta de Pablo a los Efesios, uno dice, Dios mío, pero ¿y en qué yo he perdido el tiempo dentro de la iglesia? Le han dado O sea, un celular sin batería. ¿en qué yo me he enfocado? ¿En qué yo me he enfocado en la vida de la fe? ¿Qué es lo que yo he aprendido como cristiano? ¿Cuánto crecimiento yo he desarrollado? Sí, desde luego. No es que yo pretenda que todos los días me traigan una revelación. El problema es que lo que me anuncian como revelación son trivialidades. Son tonterías. Vea, cuando me hablan de las grandezas de Dios, me las quieren reducir a un carro. Cuando me hablan de las grandezas de Dios, de las grandezas inescrutables, me las quieren reducir a una bendición económica de 4 pesetas. Cuando me hablan de las grandezas y de las promesas de Dios, me las quieren reducir a tontería. Parece, muchachos, Dios te concibió en la eternidad. O sea, en la eternidad ya Dios sabía quién eras tú. Y en ese alfa y omega,
Oye, tú estás concebido en Dios. Gloria a Dios. Entonces, Pablo dice, mira, yo oro para que los cristianos podamos entender esto, porque ya es sencillamente nos hemos quedado en el ABC de la vida cristiana. Entonces, estas cosas son mucho más importantes que el entretenimiento en el espectáculo que a veces estamos viviendo. Porque todos los días yo no tengo un espectáculo, pero todos los días yo puedo vivir en la bendita esperanza de la palabra. Entonces yo tengo que, como cristiano, Pablo dice, desead como niños. ¿Qué leche? La leche no adulterada. O sea, porque por lo general a los cristianos les gusta adulterar. Y dice, no. Y no se conformen con lo majado. Pidan que le dé qué cosa, lo sólido. Entonces, por lo general, los cristianos nos gusta lo majado. ¿Verdad? Que nos digan qué nos va a pasar mañana y qué nos va a pasar el mes que viene. Y llega alguien y nos dice, mira, hay una persona que te va a dar una palabra, ay, que está mira, que venga y me la dé, pero yo no dependo de la palabra que nadie me venga a dar, yo dependo de la promesa sempiterna que Dios me ha dado. ¿Ves? Sea que viva o sea que muera, yo soy del Señor. Eso es sembrarse en Dios. Sí. Por eso la canción de Alberto Cortés, pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo se la canto a los espiritualistas. Ellos piensan que yo no soy espiritual. Pobrecito. Pobrecito. Ellos piensan que uno no es espiritual pues porque uno no está en esa trivialidad. No, es que Dios no nos manda a esa trivialidad. Fíjense, mire, si leemos el capítulo 1, dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz. Mire, esas dos palabras nada más nos tomaría horas poder trabajar con ellas. Gracia y paz. Porque lo que un cristiano necesita son esos dos elementos. Un conocimiento claro de la gracia y una vida nutrida en la paz. Porque la riqueza más grande que un ser humano puede tener en la vida es la paz. Mire, ¿de qué vale el dinero sin paz? ¿De qué vale la fortuna sin paz? Es más, ni siquiera la salud tiene valor sin paz. Porque es mejor tener paz y estar enfermo que estar en salud sin paz. Entonces, ese solo planteamiento, gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre Celestial y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Cuando usted escuche a alguien, si él no le dice espiritual, dígaselo a usted. No, te falta ahí espiritual. Te falta ahí que es espiritual. En los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Óyeme, la mancha que puede caer a tu vida como consecuencia del pecado, lo único que tienes que hacer es confesarla para tu propia paz, porque a fin de cuentas Dios en la eternidad te ha concebido sin mancha delante de Él. Tú atormentándote por el error de tu pasado y dices, mira qué tonto es y yo lo veo santo. Por eso Pablo le escribe a todos los creyentes para agarrarse con ellos a los golpes,
Pero antes de agarrarse con ellos a los golpes, le dice a los santos que están en Corinto,